Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Godemar, soy el director de Fisiofocus y bueno, quiero daros la bienvenida esta mañana de sábado a una jornada más, a un webinar más que estamos realizando con todos los coordinadores de los programas más importantes de Fisiofocus. Y yo quiero darle las gracias en primer lugar a Marta Tejedo, ella es la coordinadora del experto en fisioterapia musculoesquelética, eh, que bueno, que está esta mañana de sábado hablando de un tema en el que ella es experta y además es profesora de la Universidad de Vic y va a hablar sobre el screening de la región cervical en pacientes con dolor de hombro. Yo también soy fisioterapeuta, con lo cual conozco de sobra el tema y es súper actual. La cantidad de pacientes que nos vienen con ambas patologías y hay que hacer un screening diferencial para saber si estamos hablando de bueno, cualquier tipo de cervicalgia o de algo más relacionado con la articulación granulomeral. Este tipo de clases son pues, es una muestra de la calidad o de los contenidos que suele tener el experto que se desarrolla todos los años. El año pasado se llamaba de aparato locomotor, le hemos querido girar un poco el nombre, hacerlo más actual, hacerlo en fisioterapia musculoesquelética, que aborda un poco más toda la patología del aparato locomotor. Y yo no me quiero más que enrollar mucho más, solamente daros las gracias tanto al equipo de Fisiofocus como a Marta y a todo el claustro por participar en esta jornada. Marta, te dejo, me quedo atento viendo tu charla y cualquier pregunta la resolvemos al final de la charla. Un saludo. Muy bien, vale, Jesús, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña charla sobre el screening de la región cervical en pacientes con dolor de hombro. La voy a hacer toda del tirón y todo lo que sean preguntas o dudas o cosas que queráis comentar respecto a la temática de la que se va a hablar, pues lo haremos al final. ¿De acuerdo? Tenéis el chat en el que podréis ir escribiendo preguntas y a mí me las pasarán todas al final y así podremos debatir o hablar o resolver dudas, todo lo que necesitéis. Bien, pues he decidido hacer un poquito esta masterclass sobre esta temática porque es algo sobre lo que me suelen preguntar mucho, es algo que me suelen pedir también mucho en clase o en las ponencias o jornadas en las que participo. Es un tema bastante interesante, es una temática que creo que es necesaria y de obligado conocimiento para todos aquellos que tratáis patología de hombro y sobre todo dolor en cuadrante superior. Y nada, pues espero que os guste, ¿vale? Bien, vamos a empezar. Yo siempre suelo empezar un poquito con esta diapositiva, tanto en las formaciones como en algunas clases, cuando intento introducir lo que es el dolor de hombro, siempre suelo empezar con esta diapositiva porque expresa muy bien todo lo que tenemos que tener en nuestra cabeza cuando un paciente nos viene a consulta y nos dice pues, que tiene o presenta dolor de hombro. Cuando un paciente nos dice me duele el hombro, ¿en qué hipótesis deberíamos de pensar o qué hipótesis, mejor dicho, deberíamos de tener presentes en nuestra cabeza para poder dilucidar un poquito cuál puede ser la fuente de dolor de nuestro paciente? Empezando de lo más factible a lo menos factible, ¿vale? Entre otras cosas, pues cuando un paciente viene a consulta y nos dice que tiene dolor de hombro, la principal fuente de dolor en la que podemos pensar, evidentemente, es el propio hombro. ¿Sí? Entonces, posibles fuentes de dolor articular pues pueden ser la propia articulación glenohumeral con sus correspondientes estructuras intraarticulares. Articulaciones como por ejemplo la acromioclavicular, que la acromioclavicular realmente cuando hablamos de dolor de hombro tenemos siempre que pensar en complejo articular, ya que el hombro no solo se define por la articulación glenohumeral, aunque es la principal articulación que todos tenemos en mente, pero realmente deberíamos de verlo como un complejo articular porque así es como funciona a nivel biomecánico, ¿sí? Entonces, deberíamos de tener en cuenta también pues, articulación acromioclavicular, articulación escapulotorácica, la esternoclavicular, por ejemplo, que es una región articular que no todo el mundo valora y no todo el mundo tiene en cuenta, pero es una fuente de dolor a nivel cervical y también a nivel de hombro. Después, por otro lado, fuentes de dolor de origen muscular. Aquí hay muchísimos músculos de la región cervical y de la cintura escapular que nos dan dolor referido al hombro y a la extremidad superior en general, por tanto es algo que tenemos que tener en cuenta. Fuentes de dolor de origen neural,
tanto a nivel cervical como a nivel local, neuropatías, por ejemplo, del nervio supraescapular, de nervio axilar, que son muy frecuentes, por ejemplo, en pacientes deportistas. Es algo que tenemos que poder valorar y, por supuesto, las fuentes de dolor radicular en cualquier persona de más de 30 o 40 años o incluso a veces más jovencitas, como posible fuente de dolor, a veces pues, por hernia discal o por problemas degenerativos. Las fuentes de origen visceral, cuando hablamos de dolor de hombro, pues principalmente pulmón, corazón, hígado, ¿vale? Ya son fuentes de dolor visceral que pueden estar presentes, aunque no es lo más común, no es lo más común, no todos los pacientes que vienen por dolor de hombro presentan red flags o dolores de origen visceral, quizá es el porcentaje más pequeño de toda la patología que podemos ver, pero si más no, es algo importante que tenemos que tener muy en cuenta. Por otro lado, la región cervical, hablaremos ahora un poquito de su relación con el hombro y de los mapas de dolor referido que nos podemos encontrar a través del fenómeno de solapamiento, hablaremos más tarde de ello. La región torácica es muy importante que la tengáis en cuenta, ya no solamente como fuente de dolor referido, sobre todo cuando hablamos de la región torácica alta, que nos puede dar bastantes cuadros de dolor, por ejemplo, a la región escapular o a la zona posterior del hombro, sino también es algo interesante a tener en cuenta a nivel biomecánico, porque hay mucha patología de hombro, sobre todo en paciente deportista o paciente joven activo. Por ejemplo, la patología de hombro relacionada con manguito rotador, en la que una limitación de la movilidad del tórax, ya sea por ejemplo en rotación, en extensión, en lateroflexión, puede ser un factor de riesgo importante para la sobrecarga de esas estructuras miotendinosas del hombro y por tanto puede ser también un factor que contribuya a la presencia y concomitancia de ese dolor y de ese problema pues, a largo plazo. Y por último, el dolor complejo, que ya sabéis que aquí pues, ya influyen muchísimos otros factores, entre ellos pues, psicosociales, factores que tienen que ver con experiencias previas de dolor, etcétera, y ya son pacientes que tienen que ser valorados y abordados de una manera totalmente distinta. Vamos a centrarnos en esa relación entre hombro y cervical, ¿vale? En lo que se denomina el binomio hombro-cervical. De binomios tenemos muchos. El binomio hombro-cervical es algo parecido al binomio, por ejemplo, que se constituye entre la región cervical alta y la región temporomandibular o entre la lumbar y la región pélvica o cadera, cadera y rodilla, es decir, de binomios anatómicos tenemos muchos. Son zonas o regiones anatómicas que se interrelacionan a nivel funcional, a nivel biomecánico, y el hombro y la cervical son un ejemplo más de esas relaciones que podemos establecer. Bien, evidentemente, cuando hablamos de binomio hombro-cervical, ese binomio se establece por una relación anatómica. ¿Sí? Es decir, la región cervical y el complejo articular del hombro son dos regiones anatómicas que están una al lado de la otra, son muy próximas y por tanto, debido a su localización anatómica y a su cercanía, comparten inervación periférica, comparten musculatura y esa relación anatómica es la base sobre la que se establece su relación neurofisiológica y su relación biomecánica que veremos a continuación. La relación neurofisiológica entre el hombro y la cervical es la base también que explica los fenómenos de solapamiento. ¿Sí? Es decir, los patrones de dolor referido compartidos entre ambas regiones. ¿Por qué existe esta relación neurofisiológica? Pues al igual que os explicaba antes, ¿no? Entre la ATM y la región cervical alta, entre lumbar y cadera, pasa exactamente lo mismo. Simplemente es que son dos regiones anatómicas que están muy cercanas y la entrada o la vía de entrada nociceptiva y mecanoceptiva, ¿vale? Se comparte, es decir, las aferencias somatosensoriales que proceden de la región del hombro y que proceden de la región cervical entran al sistema nervioso central por la misma neurona de segundo orden, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro interpreta ese input propioceptivo dando una respuesta de dolor, pero es una respuesta de dolor que no es capaz de localizar. Y ante esa imposibilidad de saber exactamente si el dolor procede de la región del hombro o de la región cervical, lo que hace es generar una respuesta multicanal, genera una respuesta de dolor, una percepción de dolor que simplemente lo que hace es, bueno, como no sé muy bien si el dolor procede de la región cervical o procede de la región del hombro, pues genera una respuesta de dolor un poquito generalizada para así intentar proteger las dos regiones, ¿vale? Es una forma sencilla de explicarlo, pero para que lo entendáis muy bien. Es la base de cómo funciona el dolor referido, ¿sí?
Bien. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen del estudio de Katsura del año 2020. Es un estudio bastante conocido y muy compartido entre profesionales porque es un estudio que plasma muy bien un poquito esa relación entre la región cervical y los mapas de dolor referido también de las articulaciones y estructuras de la región del hombro. Sí, aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, veis en naranja rojizo los mapas de dolor referido de las estructuras que proceden de la región cervical y en azul los mapas de dolor referido de las estructuras de la región articular del hombro. Y ya veis que está absolutamente todo solapado, sobre todo en la región posterior, ¿vale? Todo lo que es cintura escapular, región escapular, suelen confluir bastante los mapas de dolor referido entre hombro y cervical. Algunos ejemplos los tenéis aquí a la derecha. El tejido paravertebral de C3 a C6 refiere dolor al hombro de una manera bastante persistente. Articulaciones facetarias cervicales, que ahora veréis otro esquema de dolor referido de estas articulaciones, pues pueden producir dolor en la zona posterior de hombro y trapecio. Sobre todo hablaríamos aquí de articulaciones facetarias de cervical media y cervical baja. Lo que es cervical alta proyecta dolor a la región cráneo-cervical, por tanto aquí no lo tendríamos en cuenta a la hora de hacer nuestro screening. Raíces nerviosas de C5 y C6 refieren dolor a la región supraescapular. De hecho, normalmente la radiculopatía de C5-C6 suele ser la más frecuente y suele ser la que normalmente los pacientes refieren como un dolor escapular que se proyecta a hombro y a brazo. A raíz nerviosa de C8 también puede referir dolor a la región escapular. De hecho, sí que tenéis que tener claro que, por ejemplo, todo lo que son dolores radiculares de C6 a C8 pueden dar dolor inicialmente en la zona escapular e interescapular. Por tanto, un paciente que os llega a consulta refiriendo este dolor cuyas características veáis que distan un poquito de lo que se esperaría de un dolor mecánico, es decir, que sea un dolor pues, más persistente, más constante, de intensidad elevada, que aumente, por ejemplo, con movimientos de flexión cervical, aquí lo primero que deberíais de cribar es la cervical como posible fuente de síntomas, no la musculatura interescapular, ¿no? Que muchas veces nos vamos directamente a palpar músculos y pincharlos, pero realmente la mayor parte de los dolores que aparecen en la región escapular son de origen cervical a nivel sobre todo articular o radicular. Y, por ejemplo, la acromioclavicular también tiene esa capacidad de referir dolor a la región lateral del cuello y a la región del trapecio. Normalmente la articulación acromioclavicular, su dolor se suele definir más bien como un dolor a punta de dedo en la zona local donde encontramos propiamente esta articulación y ese patrón de dolor referido es algo más desconocido, no es lo más habitual, pero que sepáis que puede estar presente. Aquí tenéis los mapas de dolor referido que os comentaba de las articulaciones facetarias. Estos mapas se conocen desde hace muchos años. De hecho, veis que, por ejemplo, este estudio es del año 2011, pero se conocen de bastante antes. Y sobre todo lo que podéis ver aquí es que de C5 a C7, quizás región cervical media y baja, pues proyecta o tiene esa capacidad de proyectar dolor casi en el 95-70% de los pacientes directamente a la región del hombro. Por tanto, es algo que tenéis que tener en cuenta, aunque parezca que es un dolor local en la región articular del hombro como tal. Bien, otro ejemplo que os pongo, esta vez a la inversa. Dolor de articulaciones que pertenecerían al complejo articular del hombro y que proyectan dolor, por ejemplo, en este caso, en la región cervical. Hemos visto antes el ejemplo de la acromioclavicular, pero la esternoclavicular es otra de esas posibles fuentes de dolor referido no hacia abajo, sino hacia arriba. Por ejemplo, pacientes que nos vienen a consulta con dolor en la zona clavicular, dolor en la zona lateral del cuello, bastante inespecífico, algo irritable, pues que sepáis que una de las articulaciones que deberíamos de valorar dentro de nuestro screening es la esternoclavicular. También es una articulación muy importante en pacientes con limitación de movimiento en movimientos de elevación de hombro. Esto, cosas aparte, pero os lo puntualizo para que lo tengáis en cuenta. Bien, relación biomecánica y funcional. También hay bastantes estudios y bastante evidencia de cómo influye la funcionalidad de uno sobre la funcionalidad del otro. Por ejemplo,
cambios en el alineamiento de la columna cervical pueden influir en cómo el hombro se ve afectado por los vectores de fuerza muscular. Esto lo podréis ver mucho en pacientes o el típico prototipo de paciente con mucha cifosis torácica, mucha anteriorización de la cabeza, que ya presenta unos hombros muy anteriorizados. El reclutamiento muscular en esos hombros es muy diferente al de los pacientes sin ese morfotipo. Es importante que lo tengáis en cuenta. Déficits de movilidad o control a nivel de tronco pueden relacionarse con patología de manguito rotador, pero esto viene definido principalmente por el reparto de las cargas. Y después una capacidad de elevación y retracción escapular que puede verse reducida en pacientes con dolor cervical y con latigazo cervical. La musculatura escapular es una musculatura estabilizadora complementaria para ambas regiones, tanto para el hombro como para la región cervical. Es muy importante trabajarla y tenerla en cuenta tanto en pacientes con dolor cervical, en este caso, por ejemplo, crónico recurrente, como en pacientes con dolor de hombro, sobre todo de larga evolución. Es muy interesante que la tengáis en cuenta porque el hecho de trabajarla mejora la funcionalidad y el control y, por supuesto, la capacidad de carga de ambas regiones. Bien, también sabemos que la patología degenerativa de la columna cervical puede predisponer a lesiones tendinosas de manguito rotador, y esto lo sabemos ya, como veis, desde hace varios años. Y una lesión de hombro también puede influir negativamente en el posicionamiento y alineamiento cervical. ¿Cuántos pacientes conocéis, y esto seguro que lo veis con mucha más asiduidad, que llevan mucho tiempo con dolor de hombro y acaban asociando también de manera secundaria un cuadro de dolor cervical, que además presenta síntomas de sobrecarga, etcétera? La musculatura cervical se activa mucho de manera complementaria cuando hay déficits funcionales en la articulación del hombro, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El trapecio, mismamente, se activa muchísimo más, se fatiga muchísimo más cuando la propia musculatura del hombro es incapaz de levantarlo. Estos son patrones compensatorios muy frecuentes en pacientes con, por ejemplo, problemas de rigidez articular en hombro, como una capsulitis adhesiva o un proceso de inmovilización prolongada. Veis que tiran muchísimo de la articulación, perdón, de la articulación de la musculatura cervical para poder compensar esas limitaciones. Por tanto, al final, cuando uno falla, el otro también acaba fallando, y podéis tener cuadros concomitantes de patología cervical o de dolor cervical, mejor dicho, y dolor de hombro en pacientes sobre todo que arrastran patología de larga evolución. Por tanto, en conclusión, estos dos sistemas interactúan entre ellos y no pueden ser vistos ni valorados de manera independiente, y creo que os acabo de dar bastantes motivos por los cuales tenerlo en cuenta. Bien, ¿cómo lo valoramos entonces? Quizá uno de los algoritmos de valoración más conocidos sobre este tema es el algoritmo de los ingleses, el publicado por la Universidad de Oxford en varios artículos. Aquí tenéis, por ejemplo, el de RES, que se publicó en el año 2021, pero este algoritmo lo podéis ver publicado en varios artículos anteriores a esta fecha. Por ejemplo, hay otro artículo en 2019 que también habla de este algoritmo. En 2014 también se publicó otro que también habla un poquito de este algoritmo. Por tanto, es un algoritmo que ya se lleva publicando y se lleva perfeccionando en los últimos 10 años, y creo que es un algoritmo que os puede servir mucho como herramienta metodológica de valoración. Cuando un paciente viene a consulta, retomamos la pregunta inicial y nos dice: tengo dolor de hombro. ¿En qué deberíamos de pensar primero o por dónde deberíamos de empezar? Pues lo que hacemos con cualquier patología o dolor musculoesquelético. Lo importante, antes de nada, es descartar posibles banderas rojas, posibles red flags. Eh, las red flags de hombro están descritas, ahora las veremos. Tenéis que tener en cuenta siempre, evidentemente, las banderas rojas básicas y las que todo el mundo conoce, pero para el hombro, para el dolor de hombro, hay toda una serie de signos y síntomas que, si detectamos en la historia clínica del paciente o en la exploración física, pues tenemos que ponerles un asterisco, porque es patología que puede implicar que este paciente deba ser derivado. Una vez descartadas las red flags, lo segundo que deberíamos de preguntarnos es si el dolor de hombro del paciente es de origen cervical. Y me preguntaréis: ¿por qué tengo que primero valorar la cervical antes que el hombro, incluso cuando el dolor del paciente pueda ser un dolor local en esta última? Pues porque por prevalencia hay más incidencia de patología cervical que de hombro, y que el dolor de hombro sea local no excluye la patología cervical. Os podéis encontrar pacientes con dolor de hombro
que no mejoran con vuestro tratamiento y en el momento en que valoráis la cervical os dais cuenta de que durante todo ese tiempo habéis estado tratando la fuente equivocada. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta en la valoración y en vuestro proceso de razonamiento. Por tanto, lo primero que deberíamos de preguntarnos es, ¿me está troleando el hombro? Es decir, ¿es realmente el hombro la fuente de síntomas de mi paciente? Vamos a hablar un poquito de las red flags primero, ¿vale? Aquí tenéis las red flags descritas en pacientes con dolor de hombro. Esto está sacado del artículo de Jonathan Ress del año 2014, en el que también encontraréis introducido el algoritmo de la Universidad de Oxford. Deberíamos de poder identificar algunos de los siguientes signos y síntomas. Por ejemplo, una presentación aguda con historia de traumatismo, en la que el paciente pues, pueda haber sufrido una lesión realmente grave en esa articulación. Evidentemente, esto ya no son cosas que nos lleguen a nosotros, pero os podría sorprender la cantidad de patología traumática aguda que a mí me llega a consulta. Luxaciones acromioclaviculares, luxaciones glenohumerales que se han recolocado o reducido por sí mismas y el paciente no va a urgencia, sino que acude directamente al fisio. Entonces, en esos casos, si a pesar de todo el paciente sigue con mucho dolor, con un proceso inflamatorio muy evidente, con hematoma, etcétera, lo ideal es que igualmente se derive al médico para hacer una placa o para hacer la prueba pertinente y realmente descartar que no hay nada más que se nos pueda haber escapado. Síntomas sistémicos, por supuesto. Las articulaciones del complejo articular del hombro, sobre todo la articulación esternoclavicular, está muy relacionada con patología reumática. Si os vienen pacientes que presentan cuadros de fiebre, síntomas sistémicos, pérdida de peso, aparte, pues ya son síntomas que tenéis que tener en cuenta como posible red flag y el hombro puede ser fuente de síntomas de varios tipos de cáncer, entre ellos el de pulmón, pueden ser fuente de síntomas, por ejemplo, también de problemas hepáticos graves. Yo me he encontrado pacientes con dolor de hombro asociado, por ejemplo, a un linfoma, porque en el linfoma se suelen afectar mucho los ganglios de la cadena linfática superior y pueden presentar en ese caso dolor cervical o incluso dolor de hombro, pero es un dolor de hombro que se comporta de manera muy distinta a cómo se debería de comportar un dolor de hombro, que suele tener generalmente un origen mecánico. Después, forma o estructura articular anormal, hinchazón, edema local, eritema, ¿vale? Cualquier síntoma que pueda estar relacionado con una lesión que se escape de nuestra competencia. Además, tenemos que tener en cuenta pues, las características del dolor, dolor también que pueda afectar a otras pequeñas articulaciones, que esto podría ser indicio de patología reumática. Y os digo que la cintura escapular puede ser diana de patología reumática y por supuesto que haya una historia previa de cáncer, principalmente cáncer de pulmón, sobre todo en hombres, aunque se ha visto que en estos últimos años la incidencia del cáncer de pulmón está aumentando mucho en mujeres y todavía se desconoce la causa, y cáncer de mama. Os digo lo del cáncer de pulmón en mujeres porque se desconoce la causa porque muchos de ellos no van asociados al tabaquismo ni a otros hábitos tóxicos. Se cree que pudiese haber una relación con algún problema hormonal o con algún tipo de afectación en el sistema reproductivo previa, como por ejemplo pues, la presencia de miomas o cositas así, pero como esto no se ha publicado y simplemente os hablo desde la experiencia y desde lo que me cuentan los pacientes que han tenido este tipo de problemas, pues hasta aquí puedo leer, pero tenedlo en cuenta. Bien, una vez hemos descartado las red flags, pues nos vamos a centrar en la pregunta importante. Si no hay una red flag, lo siguiente que es valorar la cervical. La pregunta que os tenéis que hacer es el cuello o o es el hombro? ¿Y qué cosas tenemos que tener en cuenta en la cervical para realmente saber si el dolor que yo tengo es o está originado en esa región anatómica? Pues, por ejemplo, aquí os presento un estudio del año 2019, que es un estudio consenso, no llega a ser un Delphi, pero es un estudio consenso en el que participaron algunos autores muy conocidos dentro de la temática del hombro, como por ejemplo Chris Littlewood o Anju Yagi, y además también autores muy conocidos en el mundo, por ejemplo, del razonamiento clínico, como Joe Gibson, Adam Mickens, que también es bastante batallero en redes sociales y es un tío bastante interesante a seguir, os lo recomiendo si no lo hacéis, porque es muy crítico y muy instructivo a la vez. Pero publicaron toda una serie de puntos clave a tener en cuenta
para saber cuándo estamos, por ejemplo, ante un paciente con un problema de dolor relacionado con manguito rotador. Aquí veis las siglas RCRSP, es Rotator Cuff Related Shoulder Pain, es dolor relacionado, dolor de hombro relacionado con manguito rotador. Os lo digo para que lo sepáis porque no están especificadas aquí. Y a la hora de establecer esos puntos clave, también estipularon algunos consejos a tener en cuenta o algunos signos a tener en cuenta durante la exploración y la historia clínica que le hagamos al paciente para saber cuándo esa probabilidad de que el dolor sea del hombro se reduce a medida que el paciente nos va dando información. Por ejemplo, que exista dolor en el cuello, además de en el hombro, es un factor que nos aleja de la fuente de dolor primaria en hombro y nos acerca a la fuente de dolor primaria en región cervical. O que el dolor de hombro pueda reproducirse con el movimiento cervical es algo que también debería hacernos decantarnos más por la fuente de origen cervical. O, por supuestísimo, la presencia de signos neurológicos, es decir, que el paciente venga con dolor y además de dolor acompañe sensación de hormigueo y adormecimiento en alguna región de la extremidad superior, sensación de pérdida de fuerza, dolor referido a otras estructuras de la extremidad superior, por ejemplo, brazo, antebrazo, mano, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Bien, en cuanto a la historia del paciente, ¿qué aspectos pueden hacernos decantarnos más hacia un origen cervical o un origen en hombro? Por ejemplo, el timing de los síntomas. ¿Cuándo y cómo empezaron esos síntomas? Tenéis que tener en cuenta que la gran mayoría de problemas de hombro que nos llegan a consulta tienen orígenes mecánicos, tienen un origen mecánico o traumático muy específico, pero generalmente relacionado, cuando el dolor es de inicio progresivo sin origen traumático, generalmente relacionado con cambios en los hábitos de vida de esa persona, o bien pacientes deportistas que incrementan su nivel de entrenamiento o que cambian su nivel de carga y lo hacen de manera mal gestionada o mal progresada, o bien pacientes con poca musculatura que empiezan a hacer una actividad y esa actividad les acaba generando dolor de hombro. Es decir, normalmente los cuadros clínicos de hombro siempre suelen tener ese trasfondo más mecánico. Por tanto, lo esperado no es que sean dolores nocturnos muy constantes durante el día, sino que suelen ser más de tipo intermitente, con factores de mejora y empeoramiento bastante claros, porque normalmente los cuadros clínicos de hombro suelen empeorar cuando al paciente se le expone a los factores desencadenantes, generalmente movimientos repetitivos de elevación, factores de carga, entrenamiento, etcétera, y suelen mejorar bastante con el reposo. Sin embargo, la patología cervical, quitando un poquito la más mecánica, como podría ser un síndrome facetario o un cuadro de dolor cervical con restricción de movimiento, tipo tortícolis y cositas así, el dolor radicular, que quizás sería nuestro peor enemigo cuando hablamos de patología de extremidad superior, porque es el que más nos cuesta siempre valorar y el que más nos cuesta sobre todo tratar con una evolución más a trompicones y mucho más complicada, este dolor es más constante, es un dolor que aparece muchas veces por la noche, que no deja dormir al paciente o que incluso le despierta. Es un dolor que muchas veces tampoco responde a medicación antiinflamatoria o analgésica habitual, de toma habitual, como el paracetamol o el ibuprofeno. Es decir, es un dolor que se construye bajo la definición de dolor neuropático y es totalmente distinto a lo que se esperaría de un dolor de hombro. La evolución de los síntomas y factores que contribuyen a su mejora o empeoramiento. Ya os he dado algunos tips con respecto a esto, cómo se deberían de comportar un poquito estos dolores. El dolor radicular, si lo encontráis en fase inflamatoria, es decir, en fase aguda, que ya es un dolor que suele ser de larga evolución, normalmente incluso el dolor radicular asociado, por ejemplo, a hernias discales agudas, ya suele tener una evolución de unas 12-14 semanas, con un empeoramiento en la intensidad de los síntomas muy acusado durante los primeros meses o las primeras 8 o 10 semanas. Por tanto, esto dista bastante de lo que nos podríamos esperar de un paciente con dolor de hombro. El comportamiento 24 horas. Ojo porque los pacientes, por ejemplo, con dolor de manguito rotador también pueden presentar dolor nocturno, pero es un dolor nocturno diferente al del dolor radicular. Los pacientes con dolor de hombro, por ejemplo,
en fase irritable o cuando ya están cursando con un proceso de dolor que en las primeras semanas, cuando se han expuesto mucho al factor desencadenante, pues tienen el hombro como muy dolorido y bastante dolor cuando suben el brazo. Por la noche os pueden decir que si se apoyan sobre el hombro que les duele, se despiertan y tienen que cambiarse de posición, pero es un dolor asociado a los cambios posicionales. Sin embargo, el dolor radicular, si aparece por la noche, da igual la posición en la que te pongas, como si quieres dormir haciendo el pino. El dolor muchas veces sigue siendo exactamente igual y sigue siendo muy constante. Estos matices en el comportamiento del dolor os tienen que hacer pensar sobre la fuente a la que os exponéis realmente. El mapa corporal, en cuanto a extensión y localización del dolor. Los dolores de hombro generalmente son siempre dolores locales, nunca suelen bajar por debajo del brazo, a excepción de un cuadro clínico en especial, que es el relacionado con la capsulitis adhesiva, que ya sabéis que es una patología inflamatoria, y tiene un cuadro de dolor explicado o relatado en la literatura, que sí que puede generar un cuadro de dolor referido a toda la extremidad, aunque no es lo más habitual, pero en la capsulitis adhesiva sí que os podríais encontrar a pacientes con un dolor muy extenso a toda la extremidad superior, pero generalmente si hablamos de otros tipos de cuadros clínicos, los otros cuadros clínicos de hombro, como por ejemplo el hombro inestable, el dolor de hombro relacionado con manguito rotador, suelen ser siempre dolores locales con algo de dolor referido, por ejemplo, a la región del deltoides, pero no bajan nunca por debajo de la altura del codo. Y luego las características del dolor, ¿vale? Si es un dolor más nociceptivo, es un dolor más neuropático, pues ahí también tendréis un poquito la clave. Bien, ¿qué podemos hacer a nivel práctico para poder descartar rápidamente la cervical como fuente de síntomas? El screening cervical no es un screening complicado, para nada. O sea, tardáis en hacerlo 10-15 minutos y os aseguro que os merecerá muchísimo la pena para poder aseguraros de que el tratamiento posterior va a cumplir con vuestras expectativas terapéuticas, que no vais a hacer realmente algo que no toca. Algo fácil. Lo primero que deberíamos de hacer es ver si el dolor de hombro del paciente se reproduce mediante la movilidad articular cervical. Por tanto, algo tan sencillo como sentar al paciente en la camilla y pedirle que haga una flexión, una extensión, rotación derecha-izquierda, lateroflexión, inclinación derecha-izquierda y hacer algunos test rápidos articulares como puede ser el test de extensión-rotación, que el test de extensión-rotación es algo menos conocido que su homólogo, que es el de flexión-rotación. El test de flexión-rotación sí que es un test muy conocido para, por ejemplo, valorar la cefalea cervicogénica o las restricciones de movimiento rotacional en la cervical alta. El test de extensión-rotación es lo mismo, pero para cervical media-baja. Es un test de estrés articular que es muy rápido de hacer, se hace de manera pasiva, cogiendo la cabecita del paciente, llevándola a la extensión máxima y la rotación derecha o la rotación izquierda. Y aquí lo que veréis y os daréis cuenta de que es un test con el que muy fácilmente reproducís dolor en la zona escapular o reproducís dolor en la zona clavicular, hombro, en muchos pacientes en los que a lo mejor de buenas a primeras podéis pensar pues, que su dolor procede de una fuente muscular o de el hombro propiamente. Y por último, los movimientos accesorios, por ejemplo, el PA, el PA cervical o la maniobra de movilización postero-anterior sobre las espinosas cervicales, es algo muy fácil de hacer y que también nos puede ayudar a ver si se reproduce directamente el dolor desde la región cervical. Y por último, o por otro lado, tenemos, mejor dicho, el algoritmo de Weiner, ¿vale? El algoritmo de Weiner es un algoritmo de predicción clínica que se basa en la ejecución de diferentes pruebas, ¿no? La valoración de la rotación, el test de compresión, el test de tracción, el test de Spurling y el test neurodinámico o el NT1, que generalmente se utiliza como test de valoración general de toda la zona, sobre todo superior, de plexo cervical, raíces cervicales altas, etcétera. Este test es muy fácil de hacer y el algoritmo de Weiner al final se debe de acompañar igualmente de una valoración neurológica. Es muy importante que los pacientes en los que sospechéis de posible dolor radicular lo acompañéis siempre de una valoración neurológica, porque os podéis encontrar casos de pacientes en los que no hay dolor como principal síntoma.
Por ejemplo, os podéis encontrar, pienso en pacientes que yo he valorado, os podéis encontrar pacientes que llegan a consulta y os dicen que notan el hombro extraño, ¿no? Que no tienen dolor, pero que notan como si no acabaran de sentirse cómodos a la hora de hacer ejercicio con el hombro porque lo notan inseguro, lo notan inestable, que además a veces se acompaña de una sensación de hormigueo al brazo. Y esto todo sin dolor, pero cuando haces la valoración neurológica te encuentras una ausencia de reflejo bicipital, alteraciones sensitivas que no han sido percibidas por el paciente de manera clara las semanas previas al inicio de los síntomas, pues esto al final son signos que pueden estar relacionados con una radiculopatía que curse, en ese caso, con ausencia de dolor. ¿Vale? Así que no siempre el dolor es el hilo conductor de las patologías radiculares. Esto tenedlo en cuenta también. Bien, cosas que pueden hacer que la balanza se decante más hacia la región cervical. La pérdida del reflejo bicipital es altamente específico, esto teniendo claro, todo el mundo sabe valorar reflejos, pero nadie los valora, no sé por qué, o muy poca gente lo hace, y es algo que os puede solventar muchísimos problemas. El test de Spurling realizado a la par con el Shoulder Abduction Test tiene alta especificidad pero baja sensibilidad, y el Arm Squeeze Test, que también es un test muy fácil de hacer, este sí que tiene una especificidad y una sensibilidad altas y podría ser un test interesante a realizar con estos pacientes en los que se sospecha de dolor radicular. Bien, algo que define bastante al binomio hombro-cervical son los fenómenos de concomitancia y enmascaramiento. ¿Qué quiere decir concomitancia y qué quiere decir enmascaramiento? Concomitancia quiere decir que muchas veces podemos tener pacientes con cuadros de dolor de hombro y cervical a la vez, el cuadro de dolor de hombro relacionado con una patología de hombro y el cuadro de dolor cervical relacionado con un problema cervical, pero que están presentes en el mismo momento del tiempo. Y el enmascaramiento. El enmascaramiento es lo que más nos puede, con perdón, dar por saco a nosotros a nivel clínico, que es cuando oro parece, plata no es decir, cuando a nivel clínico algo parece ser lo que realmente no es, un dolor de hombro que acaba siendo cervical o un dolor cervical que acaba siendo un dolor de hombro, ¿vale? El 50% de los pacientes con dolor de hombro presentan patología cervical. Puede existir un fenómeno de concomitancia o enmascaramiento en ese 50% de ellos. Y a nivel electromiográfico, por ejemplo, pacientes diagnosticados con un síndrome de dolor relacionado con manguito rotador, en el 24% de ellos había evidencias de posible radiculopatía cervical y en el 5,3%, es decir, 5 de cada 100 pacientes, había evidencia de radiculopatía C5-C6. Por tanto, es algo que tenéis que tener muy, muy en cuenta. Mirad, este estudio es un estudio bueno, se valoró el crossover neck-shoulder, es decir, esa relación de concomitancia o de enmascaramiento entre hombro y cervical. Durante 2 años se hizo un seguimiento de los pacientes que acudían a la consulta de traumatología de hombro y los pacientes que acudían a la consulta de traumatología de columna. De 345 pacientes que acudieron a la consulta de traumatología de hombro, el 94,20% presentaban realmente una patología de hombro que explicaba sus síntomas y se podía relacionar clínicamente con ellos, pero el 1,7% presentaban realmente problemas de origen cervical. Es decir, casi 2 de cada 100 pacientes que acudían a la consulta de trauma de hombro realmente estaban presentando un fenómeno de enmascaramiento. Y otro 1,7% presentaba a su vez un fenómeno de concomitancia, patología de hombro y patología cervical. En el caso de las consultas de trauma de columna, 203 pacientes estudiados o incluidos en el estudio, el 89,7% realmente presentaba un problema de origen cervical, pero el 2,5% presentaban realmente un dolor cervical de origen en el complejo articular del hombro y un 1,5% presentaban en ese fenómeno de concomitancia entre hombro y cervical. Las conclusiones de este estudio lo que nos decían era que aproximadamente 1 de cada 25 pacientes, y ojo porque es bastante, atendidos por un presunto problema en el hombro o en el cuello, podrían mostrar un cuadro de dolor en el cual la patología de hombro podía confundirse con la otra o podían presentar un fenómeno de concomitancia. Estos estudios al final nos sirven para justificar cada vez más esa necesidad de hacer estos screenings porque, como veis, es algo más frecuente de lo que parece. Bien, respecto al dolor radicular, los siguientes signos y síntomas que vais a ver
no los he sacado de ningún artículo. Esto es cosecha propia, ¿de acuerdo? Son cosas que yo he ido viendo con el tiempo en los pacientes que valoro y os los he resumido en estos pequeños puntos que son los que muchas veces a mí me ayudan a darme cuenta clínicamente que lo que tengo delante realmente es un dolor radicular. Por ejemplo, tened en cuenta que el dolor puede comportarse como un dolor local en el hombro, incluso siendo de origen radicular, que muchas veces, ya os digo, la gente relaciona el dolor radicular y lo visualiza siempre como un dolor referido a toda la extremidad superior, pero no tiene por qué ser siempre así. Sobre todo en fases iniciales, el dolor puede ser simplemente un dolor concentrado en la zona escapular o en la zona proximal del brazo y nada más. Suele acompañarse de dolor en el brazo con sensación de opresión en forma de brazalete. El signo del brazalete es un signo que podéis ver o podréis ver, mejor dicho, en muchos pacientes. ¿En qué consiste este signo? En que el paciente os suele decir que nota como una sensación de presión en la zona del brazo y normalmente, no sé si me estáis viendo en la cámara, normalmente os lo señalan como haciéndose como un signo como de cogerse el brazo, como si llevaran un brazalete puesto o algo que les apretara esa zona. Eso, esas disestesias, esas sensaciones extrañas de sensibilidad alterada, son muy típicas del dolor radicular y las podéis ver, por ejemplo, también en dolores radiculares de la extremidad inferior, donde es muy frecuente que el paciente os diga que tiene sensación como de presión en el gemelo. Pues sería algo parecido, pero extrapolado a la extremidad superior. Puede existir muchísimas veces y existe una llamativa pérdida de rango en abducción que normalmente incrementa los síntomas al llegar a los 90 grados aproximadamente. Incluso es posible que exista una limitación del movimiento por dolor y esto se debe básicamente a que cuando vosotros le pedís al paciente que haga una ABD y llega hasta los 90 grados, esta posición es bastante parecida a la posición final del test neurodinámico del UE21. Por tanto, es una posición en la que el brazo pone en tensión toda la cadena neural de la extremidad superior y por tanto puede ser una posición muy provocativa de síntomas, ¿de acuerdo? Y es algo que mejora si normalmente le pedimos al paciente que vuelva a hacer la abducción, pero flexionando el codo. Es decir, podemos decirle al paciente, ve a tocarte la cabeza o ve a tocarte la frente, ya que esta posición, al final, si tenéis en cuenta lo que os he dicho antes de la puesta en tensión, si hacemos lo mismo con el codo doblado, pues al final lo que estamos haciendo es quitar tensión neural a la extremidad superior. Y esto se le conoce como Shoulder Abduction Test o test de abducción del hombro. Es simplemente ver si los síntomas mejoran al volver a pedirle al paciente que haga el mismo movimiento de abducción, pero con una palanca un poquito más corta. Y atención con los patrones compensatorios cervicales, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, es muy frecuente que en la extremidad inferior valoremos la presencia de shifts laterales o cositas así que nos pueden hacer pensar que pudiera haber algún tipo de compromiso radicular, pues en la cervical es bastante frecuente que los pacientes con patología radicular o problemas neurales a ese nivel os suban el brazo y mientras suben el brazo, por ejemplo, hagan una flexión, o sea, una flexión, una inclinación homolateral para quitar tensión del sistema nervioso. Esto es algo que os puede llamar la atención y que os puede hacer pensar que pueda existir algo de irritabilidad en el sistema nervioso y que, por tanto, la fuente neural pueda ser una fuente a considerar dentro del tratamiento de vuestro paciente. Bien, para acabar, tips importantes a tener en cuenta. Lo que os he dicho y os he repetido hasta la saciedad, que el dolor aparezca de manera local en el hombro no es un signo excluyente de la columna cervical. ¿De acuerdo? Esto teniendo muy, muy, muy en cuenta. Hay que tener tiempo para hablar con el paciente y para hacer una buena historia clínica. Normalmente, los signos que nos hacen sospechar de patología cervical no los identificamos muchas veces directamente en la exploración física. Los identificamos durante la anamnesis y la historia del paciente. Y es muy importante que perdáis el tiempo necesario y suficiente en la historia clínica, porque eso os dará las claves para luego hacer una correcta valoración y, por consiguiente, un correcto tratamiento. Hay que tener siempre presente la valoración neurológica. Recordad que no todos los problemas radiculares cursan con dolor, ¿vale?
Y además la valoración neurológica es importante para saber cuándo un dolor radicular presenta signos de necesidad de derivación médica. Si hay una pérdida de fuerza o hay una pérdida de reflejos y sensibilidad muy importantes y en un corto periodo de tiempo, es derivación urgente. Y por último, hay que valorar si la evolución del paciente es la que nos esperaríamos que tuviera. Si, por ejemplo, tengo un paciente con dolor de hombro y en ese momento pensamos que puede ser un dolor relacionado con banquito rotador, empiezo a meterle carga, empiezo a hacerle ejercicios y resulta que el paciente no mejora nada con el ejercicio, sino que empeora y pasa de tener un dolor local a de repente un dolor extendido a toda la extremidad, ojo, porque entonces habéis estado tratando la fuente equivocada y seguramente habéis confundido un dolor de hombro con un dolor radicular. Y os lo digo porque a mí me ha pasado, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta también que si vuestra hipótesis es el hombro, la evolución esperada tiene que cuadrar con la que se esperaría para una patología de hombro, ¿sí? Y nada más. Muchas gracias. Vamos a ver si hay... Voy a dejar de compartiros esto. No sé si ahora Jesús quiere intervenir. No sé si alguno... Hola Marta, de momento no Hola. hay ninguna pregunta. Sí, tengo una de Darío aquí en el chat. Ah, sí, es verdad. Sí. Darío nos dice, ¿se puede hacer el test de Spurling y el test de abducción de hombro a la vez o uno primero y después el otro? Se hacen por separado. Se hacen por separado. Primero haces el test de Spurling, valoras si reproduces síntomas a hombro, zona clavicular, escapular, pues el patrón de dolor que el paciente tenga y te haya descrito desde un inicio. Y luego, si presenta síntomas a la abducción, con el brazo estirado puedes ver si esos síntomas cambian haciéndolo con el codo doblado, ¿vale? Pero son dos test que se tienen que hacer de manera independiente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Nada por aquí. Un mensaje. ¿Qué test neurológicos harías? A nivel neurológico lo que se valora siempre es sensibilidad, reflejos y fuerza. Siempre es la valoración neurológica básica que todos conocéis. No hay ningún test específico como tal, quitando los test neurodinámicos, evidentemente, o el algoritmo de Weiner, que estos ya son quizá más específicos, pero la valoración neurológica es la valoración neurológica básica. Bueno, Marta, parece que no sé si hay Creo que más nadie tiene preguntas. preguntas. Nadie tiene Bueno, eso es preguntas. bueno. Recordar que la sesión se ha grabado para que la podáis volver a ver y la enviaremos el lunes. Y nada, solo recordar que si tenéis alguna preguntita, es el momento. Mira, sale otra. ¿Cuánto tiempo tarda una lesión de la articulación acromioclavicular en sanar? Pues esto dependerá muchísimo, Robert, de el tipo de lesión que sea y el grado. Normalmente las lesiones acromioclaviculares de grado 1 y 2, por las que se opta directamente tratamiento conservador, que no son quirúrgicas, tienen muy buena evolución en unas pocas semanas. Es decir, que es posible que en 2 o 3 meses o quizás menos esa persona esté haciendo deporte con normalidad. Pero ya las que son de grado 3, en las que ya se está valorando si hacer cirugía o no, que no está claro, que vamos a probar primero con tratamiento conservador, etcétera, siempre tienes que darte un periodo de margen de unos 5 o 6 meses para ver cómo evoluciona, porque yo me estoy encontrando pacientes con luxación acromioclavicular grado 3 que no se han intervenido y que además no han hecho ningún tipo de tratamiento de recuperación, no sé por qué, y que arrastran síntomas durante
años. Es decir, ahora estoy tratando a un paciente que lleva 2 años con síntomas en la acromioclavicular, una luxación grado 3 traumática, como casi todas, por no decir todas, y, y sigue con síntomas. Y también me estoy encontrando pacientes con luxación acromioclavicular grado 3 intervenida que han salido fatal, fatal y que están haciendo ya pues, cuadros de dolor crónico que llevan arrastrando ese dolor durante años. Pero las de grado 1-2 en principio son muy fáciles y deberían de tener una evolución siempre con un pronóstico muy bueno. Um, si encuentras pérdida de fuerza únicamente en la exploración neurológica, hay que derivar. Hombre, depende. Depende de la cantidad de pérdida de fuerza que te encuentres. Es decir, te puedes encontrar que hay diferencias en la fuerza entre un brazo y otro. Por ejemplo, que te pongo un ejemplo, que el paciente con el brazo derecho tenga muy buena fuerza de extensión de codo y sin embargo en la otra no, y además con algo de pérdida de reflejo tricipital. En estos casos, si no es una pérdida de fuerza muy significativa, puedes intentar monitorizarla mientras haces el tratamiento, siempre y cuando pues también no está de más derivarlo al trauma y que haga su valoración correspondiente, pero normalmente aquí los traumas tampoco hacen mucho, simplemente es wait and see y trabajar tratamiento conservador. Pero si, por ejemplo, te viene un paciente que de un día para otro viene así, con la mano totalmente caída y sin capacidad de fuerza de prensión o cualquier otro tipo de síntoma así aberrante, es derivación directa porque puede tratarse de una compresión radicular importantísima. Vale, hay dos preguntas. Primero, una de Robert que dice, tengo un dolor en el hombro izquierdo, como una espina y duele mucho, siento los dedos adormecidos. Deberías de valorar cervical aquí, ¿vale? Pero esto ya pues acude a algún compañero que te lo valore porque así de buenas a primeras sí podría ser, pero evidentemente no tengo toda la información necesaria ni te puedo valorar aquí para poder responderte con claridad, ¿vale? Pero podría ser que fuesen síntomas posiblemente cervicales si hay hormigueos de por medio. Y Xavi Bericat, te saludo especialmente. Según tu experiencia, en un paciente con clínica evidente de hombro y un cribado negativo o poco relevante de columna cervical, ¿crees que a pesar de ello vale la pena tratar columna cervical con el fin de modificar los síntomas o la movilidad de hombro? La respuesta es sí. Para mí sí que merece la pena porque existen problemas de limitación de rango, por ejemplo, en el hombro, que pueden mejorar trabajando desde cervical, por esa relación neurofisiológica que comparten y por esa relación biomecánica. Así que absolutamente sí, sí que lo merece. Se pueden hacer tratamientos combinados de ambas cosas. ¿Qué problemas respiratorios pueden causar más dolor de hombro? Pues todo lo que te puedas imaginar. A ver, evidentemente lo más importante aquí a tener en cuenta son posibles problemas respiratorios asociados a procesos tumorales. Normalmente todo lo que son patologías inflamatorias, aunque no es realmente o infecciosas, mejor dicho, aunque no es realmente mi campo, neumonías, bronquitis, etcétera, evidentemente sí que como son patologías respiratorias que al final tardan tiempo y llevan tratamientos largos y además asocian mucha sintomatología, tos, etcétera, pueden acabar provocándote cuadros de dolor en la región torácica, pero esto es algo que tienes que valorar muy aparte. Y al hombro yo me he encontrado sobre todo dolores de hombro o dolores costales incluso asociados a tumores pulmonares y no hace relativamente mucho que vi uno por última vez. De hecho, hace 2 o 3 meses que he visto el último caso de una mujer, además. ¿Dónde harías la valoración de la sensibilidad? ¿En el punto principal del dermatoma o de la zona en mayor dolor irradiado referido? En todo porque el dolor puede ser extradermatomal. Es decir, lo que se sabe a día de hoy de los dermatomas es que el dolor no es preciso de un territorio
concreto. Es decir, tú puedes tener una radiculopatía a nivel de C5, C6 y tener un dolor que se proyecta en el dermatoma C5, C6, pero también de manera emborronada en el dermatoma de C7, por ejemplo, o de C4 a C7. Es decir, el dolor de los dermatomas no es un dolor exacto y puede ser un dolor solapado que traspase el territorio del dermatoma de la raíz afectada. Entonces tienes que valorarlo todo. Todo e intentar generarte tú un mapa mental de posibles causas. Pero bueno, ante la sospecha siempre puedes, si está justificada, aunque muchas veces no es necesaria, puedes pedir resonancia y ver exactamente dónde puede estar el problema si tú tienes muy claro que puede haber síntomas claros de falta de sensibilidad o dolor. ¿Es el dolor de hombro un síntoma de cáncer de pulmón? Puede serlo, pero no todos los dolores de hombro son cánceres de pulmón, ¿vale? Puede serlo, pero no es lo más frecuente, pero puede serlo. Yo he visto dolores de hombro asociados a cáncer de pulmón y también he visto dolores de hombro asociados a linfomas, pero son casos muy, muy, muy no voy a decir raros, que os lleguen a vosotros, es posible, es factible que os lleguen a vosotros porque la mayoría del dolor oncológico se puede comportar como un dolor musculoesquelético, pero tenéis que partir de la premisa de que todo dolor torácico se considera de base una red flag. Entonces, no penséis como primera opción un cáncer, porque no podemos ir así por la vida, pero tenedlo siempre en cuenta. Si es un dolor que no mejora con el tratamiento, es un dolor de intensidad muy progresiva, que siempre va a peor y que empieza a asociarse de otros síntomas como tos persistente. Es decir, tiene que tener un comportamiento de red flag, absolutamente. Pero es que una red flag puede darte dolor al hombro, puede darte dolor torácico, puede darte dolor a muchos sitios porque puede comportarse como un dolor lumbar, dependiendo del tipo de localización. Os puede dar síntomas diversos que podrían confundirse con un dolor musculoesquelético al inicio, que esto es bastante frecuente. Saludos desde Perú. Gracias a ti por conectarte, que no sé ni qué hora debe de ser en Perú ahora mismo, pero muchas gracias. Muy bien. No sé si tenéis alguna preguntita más. Bueno, esto simplemente ha sido una pequeña pincelada de lo que yo hago en mi trabajo generalmente y de lo que debería de ser parte de vuestro proceso de razonamiento clínico en vuestra práctica clínica diaria. Creo que es algo que nos da reconocimiento profesional, creo que es algo que nos da y que nos suma calidad a los tratamientos, el invertir tiempo siempre en las valoraciones. Creo que eso nos hace ser mejores fisioterapeutas y que nuestra profesión se reconozca muchísimo más a nivel de calidad, sobre todo profesional. Si no tenéis más preguntas ahora, pues genial. Creo que ha habido varias y bastante interesantes. Los que tengáis alguna duda o queráis contactar conmigo fuera de esta masterclass, pues podéis hacerlo por redes sociales. Fisiotejedo, es muy fácil, Fisiotejedo. Siempre contesto a los mensajes, a veces tardo más o tardo menos, pero siempre suelo contestar. Y a veces voy colgando cositas que pueden ser interesantes para vosotros. Vale, Marta, pues muchas gracias por esta masterclass y creo que lo dejamos aquí porque no hay Muy ninguna bien. otra pregunta. Y nada, de nuevo muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los que habéis asistido a la masterclass un sábado por la mañana, que sé que no es un horario muy, muy apetecible, pero os lo agradezco de verdad. Gracias, gracias a todos.